Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. Hoy hablamos de 5 tratamientos naturales que realmente funcionan para la caída del cabello. Si quieres mejorar tu alopecia con terapias naturales o quieres complementar alguno de los tratamientos que utilizas habitualmente, este vídeo te puede interesar. Te traemos 5 tratamientos naturales que te pueden ayudar a tratar la alopecia. No te lo pierdas, ya que verás que es francamente interesante. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. Comenzamos. Como sabes, la alopecia androgenética es un problema crónico, pero que afortunadamente tenemos múltiples tratamientos que pueden ayudarnos a frenarla o incluso a mejorarla. Algunos de estos tratamientos pueden ser con productos naturales, como ahora veremos. El tratamiento más estandarizado para la alopecia y aceptado por la FDA americana es con finasteride y con minoxidil. Aunque también tenemos otros muchos fármacos como dutasterida, espironolactona, bicalutamida, alfatradiol, entre otros, de los que ya hemos hablado y seguiremos hablando en el canal. Estos tratamientos son realmente muy efectivos, pero su principal problema es que no están exentos de efectos secundarios. Debido a estos posibles efectos secundarios, mucha gente no quiere o no puede tomarlos. En estos casos, los tratamientos naturales que vamos a comentar pueden ser una buena alternativa y, sabiendo que no son tan eficaces como los medicamentos convencionales, pueden sernos de utilidad. Además, estos productos también pueden ser de utilidad en casos de alopecias iniciales para fortalecer el cabello o bien para complementar otros tratamientos estándar, pero de una forma más natural. Sin embargo, cuando hablamos de tratamientos naturales para la alopecia, tenemos dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que los tratamientos naturales no cuentan con la evidencia científica que tienen los fármacos convencionales. No tenemos las pruebas tan concluyentes que tenemos con los otros medicamentos. Y esto es porque la investigación médica se lleva a cabo fundamentalmente por la industria farmacéutica, que es quien pone la pasta, y la industria farmacéutica tiene como objetivo lícito ganar dinero. Un ensayo clínico cuesta mucho dinero, tienes que pagar a los médicos, tienes que pagar a los seguros, tienes que pagar al personal, tienes que pagar las instalaciones, tienes que pagar los instrumentos de medida, etc. Evidentemente, un laboratorio no va a hacer una inversión de este calibre sobre una planta que cualquiera se va a poder cultivar en su casa y que no le va a reportar ningún beneficio al propio laboratorio. En el otro extremo tenemos el segundo problema de los tratamientos naturales, y es la falta de eficacia de muchos de ellos. En el tema capilar hemos visto y hemos oído de todo para vender remedios que no han hecho más que engañar a los incautos. Se han hecho todo tipo de fórmulas milagrosas y crecepelos que lo único que han hecho es vaciar el bolsillo de gente que busca soluciones para su problema de alopecia. Por lo tanto, en nuestra opinión, hay que buscar el equilibrio entre la eficacia de un tratamiento natural y el engaño o la estafa. Y para eso estamos hoy aquí, para traerte nuestra opinión sobre la eficacia de estos tratamientos y que no te tomen el pelo, nunca mejor dicho. Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a hablar de 5 buenos tratamientos naturales para la alopecia. Y si conoces algún otro tratamiento natural que pudiera ser de utilidad, nos encantaría que nos lo dejes en los comentarios. Y sin dar más vueltas, vamos allá. Con el número 1 tenemos la cafeína. Todo el mundo conoce la cafeína, probablemente sea una de las sustancias más consumidas en todo el planeta. La encontramos en el café, en las bebidas de cola, en el chocolate, en el té negro, etc. Sin embargo, no todo el mundo sabe que la cafeína es buena para el tratamiento de la alopecia. Por diferentes mecanismos moleculares, en los que obviamente no entraremos para que nadie se duerma, la cafeína estimula el crecimiento de los queratinocitos y del folículo piloso. Además, la cafeína tiene un efecto vasodilatador periférico que podría también aumentar el flujo sanguíneo al cuero cabelludo, facilitando la llegada de sangre y de oxígeno al pelo. La cafeína se ha demostrado eficaz cuando se aplica de forma tópica, es decir, directamente en el cuero cabelludo. Se puede aplicar tanto con champús que contengan cafeína como en loción con cafeína. En ambos casos el efecto es bueno para evitar la caída. Si comparamos la cafeína con el minoxidil, se ve que la cafeína tópica no es inferior al minoxidil para el tratamiento de la alopecia androgenética. Es más, se ha demostrado que cuando juntamos la cafeína con minoxidil, el resultado será mejor que si solamente usamos el minoxidil. Lo que no tenemos tan claro es el efecto que puede tener la cafeína cuando se toma por la boca. Es decir, cuando tomamos un café o un chocolate o una Coca-Cola o cualquier alimento que tenga cafeína. No tenemos estudios al respecto, pero no es descabellado pensar que también tuviera efectos favorables para el cabello. Por no hablar de lo bien que sienta un café por la mañana o un chocolatito calentito cuando hace frío, pero eso ya es otro tema. En cualquier caso, el primer tratamiento natural para la alopecia de nuestra lista es cafeína. El segundo compuesto natural en nuestra lista va a ser el aceite de semillas de calabaza, también llamadas pipas de calabaza. La calabaza es esta fruta que estás viendo ahora mismo en pantalla. Existen multitud de variedades y en cada zona se consumen de un tipo u otro, en postres, en platos fríos, en platos calientes, etcétera, etcétera.
La calabaza tiene unas semillas que se consumen en diferentes países y que son muy saludables, pues tienen minerales, vitaminas y oligoelementos. Pero para el tema capilar que nos ocupa, se ha visto que el aceite extraído de estas semillas de calabaza, cuando se ingiere por la boca, mejora la caída del cabello y reduce la alopecia. Se ha demostrado que 400 miligramos de aceite de semilla de calabaza mejoran la alopecia androgenética. Este efecto se debe a que el aceite de semilla de calabaza es rico en ácidos grasos saturados que inhiben la 5-alfa reductasa. La enzima 5-alfa reductasa, como quizá ya sepas, es la enzima encargada de inhibir el paso de testosterona a dihidrotestosterona, que es la que hace que se nos caiga más el pelo. El estudio sobre la eficacia se hizo con un complemento alimenticio en forma de pastilla que contenía 400 miligramos de aceite de semilla de calabaza. Lo que tendremos que ver es a cuántas pipas de calabaza equivaldría esta cantidad de aceite, cosa que no se describe en el estudio. Sea como fuera, el segundo lugar de nuestra lista lo ocupan las semillas o las pipas de calabaza. El tercer compuesto que puede mejorar nuestra alopecia es el aceite de menta. Como ya te explicamos en un vídeo que hicimos previamente, la menta es un género de plantas herbáceas que se incluye entre las hierbas aromáticas de mayor difusión en todo el planeta. Todo el mundo conoce la menta y es muy apreciado por su característico olor fuerte y aroma refrescante. Sin embargo, cuando hablamos del aceite de menta para la caída del cabello, la evidencia científica es menor que con otros compuestos naturales. Aunque sí que hay evidencia de que puede mejorar el crecimiento del pelo, esto solamente se ha conseguido demostrar en los ratones. Por otra parte, el mentol, uno de los componentes fundamentales de la menta, también ha demostrado que aumenta el flujo sanguíneo al cuero cabelludo, lo que podría mejorar también la salud de nuestro cabello. Y a continuación te diremos el cuarto elemento que ha demostrado su eficacia para el tratamiento de la alopecia androgenética. Pero antes, recordarte rápidamente que si te gusta el vídeo nos puedes ayudar mucho dando un buen like y suscribiéndote al canal. Y ahora sí, volvemos al cuarto compuesto que ha demostrado su eficacia para el tratamiento de la alopecia androgenética y que nos encanta, el Sao Palmetto. Sao Palmetto Serenoa repens es un tipo de palmera originaria del continente americano, aunque ahora la podemos encontrar en muchas otras partes del planeta. Sao Palmetto ha demostrado que puede inhibir el efecto de la enzima 5-alfa reductasa y que por lo tanto puede reducir la acción de la dihidrotestosterona sobre el cuero cabelludo, con un mecanismo similar al de finasteride o de dutasteride. Hace algunos meses hicimos esta revisión científica para la revista Medicina Estética y nuestra conclusión fue la que estás viendo ahora en pantalla. Asumiendo las limitaciones de todos los trabajos revisados, la evidencia científica parece orientar a que Serenoa repens es efectivo para el tratamiento de la alopecia androgenética con menos efectos secundarios que finasterida o dutasterida, pero también con mucha menor potencia. Y también afirmábamos que son recomendables los estudios controlados en mayores muestras de población. Si quieres ver dos vídeos sobre Sao Palmetto, uno más general y otro sobre preguntas y respuestas que nos habéis hecho, te dejaremos los enlaces en la descripción del vídeo. Por todos estos motivos, el cuarto puesto en cuanto a tratamientos naturales que pueden mejorar la alopecia se lo hemos dedicado al Sao Palmetto. El quinto compuesto que tenemos para el tratamiento natural de la alopecia androgenética es el romero. El romero, o también conocido como rosmarinus officinales, es una planta ampliamente extendida y que se ha utilizado desde hace milenios para el tratamiento de la alopecia androgenética. El romero contiene ácido cafeico, ácido rosmarínico y otros ácidos con importantes efectos antioxidantes, antimicrobianos y antiinflamatorios. En varios estudios, el aceite de romero ha demostrado mejorar la calidad del cabello y reducir la alopecia androgenética. Si recuerdas el otro vídeo que hicimos sobre ronquina, allí ya te comentábamos que estaba compuesto de ron y de quina. ¿De ron? Ronquina. ¿En serio? Si recuerdas el vídeo que hicimos sobre ronquina, allí ya te comentábamos que estaba compuesto de quina y de romero. De este modo, el quinto puesto se lo hemos dedicado al aceite de romero. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otros tratamientos naturales conoces para la alopecia? Escríbenoslo en los comentarios. Si quieres ver más sobre el aceite de menta, puedes mirar este vídeo. No te olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.